Tengan ustedes muy buenos días, mis hermanos. Bienvenido al Ministerio Hispano de First Baptist Church of Naples. Es una alegría poder estar aquí con ustedes, ver rostros conocidos y rostros nuevos. Si me acompañan, vamos a comenzar este domingo de oración, poniéndose de pie, por favor, y vamos a orar. Acompáñenme conmigo. Padre Santo, gracias por el día de hoy, Señor. Gracias por tu misericordia renovada este día y todos los días, Padre. Gracias, Señor, por darnos este lugar para poder juntarnos, para poder orar, para poder aprender, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos sigas dando el pan diario. Te pedimos, Señor, que nos permitas tener sabiduría y alejarnos de la tentación, Padre Santo. Perdona nuestros pecados, Señor, y enséñanos a perdonar como tú nos perdonaste, Señor. Te pido, Padre Santo, tu bendición sobre cada miembro de nuestra congregación, sobre cada miembro del grupo de alabanza, sobre nuestro pastor, sobre nuestros hermanos que nos visitan, los que nos ven por las redes sociales. Te pedimos, Padre Santo, que tu palabra sagrada llegue a nuestros corazones y que nosotros podamos reaccionar a ella, Padre. Te pido, Señor Padre Santo, que nos guíes, que nos cubras, que nos protejas, que nos limpies, Señor. Todo esto es para ti, Padre Santo, y todo te lo agradecemos y te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Y la palabra de Dios dice en el libro de Mateo, el capítulo 5, versículos 44 y 45, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Qué difícil, ¿eh? Orar por nuestros enemigos, sobre quienes nos persiguen. Quizás la iglesia en Afganistán esté pensando en esto. Quizás esta iglesia que está creciendo, a pesar de las contrariedades, quizás se están aferrando de esto. Y no solamente ellos, nosotros debemos orar por quienes nos ultrajan, por quienes nos persiguen. Nuestros corazones deben permanecer limpios para Él. La relación va directa con Él. Pero Él nos dijo, amar al prójimo. Nos dijo que debemos rendir nuestras cabezas ante Él. Ser humillados no significa ser inferiores. Humillarse significa elevarlo a Él. Y nuestro mensaje el día de hoy es poner nuestros ojos en nuestro Señor. Pon tus ojos en Cristo.
como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie. Eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? El Señor es todopoderoso y no hay nadie que se iguale a Él. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Dice la palabra de Dios que es delicioso habitar los hermanos juntos y en armonía, y estamos contentos de podernos reunir otra vez aquí en First Baptist Church, y queremos darle la bienvenida a aquellos que nos estén visitando por primera o segunda ocasión. Si puede alzar su mano para que le conozcamos. Bienvenida, bienvenidos. Es para nosotros un gozo alabar juntos al Señor y compartir en su presencia. Queremos también dar la oportunidad que usted vaya y pueda saludar a su hermano como usted sienta. Si quiere saludar a una persona que hace tiempo no ve, tiene un minuto para acercarse y saludarle en el nombre del Señor. Que me estoy muriendo, pero... ¿Ya? ¿Quieres que te ayude con esto? Sí, please. Estoy, ¿ya? Buenos días, hermanos. Bienvenidos sea a nuestra iglesia. Dios les bendiga. Vamos a leer el Salmo 145, del 1 al 5. Te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera. Su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciaré tus hechos poderosos en el glorioso esplendor de tu majestad, y en tus maravillosas obras meditaré. Amén. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser y en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo del alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá, mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre
Si podrían tomar asientos, por favor, y abren sus Biblias de Hechos, capítulo 15. Es la paz de Dios que pasa todo entendimiento. La paz que infunde el alma, que ha recibido la salvación y perdón de pecado. Ese es de donde sacamos la paz, no del gobierno, no de nuestros bienes, no de nuestra familia. Solo encontramos paz en Dios nuestro Salvador. Gracias por estar con nosotros. Como les dije, vamos a estar de nuevo en el libro de Hechos. Hoy vamos a estar en capítulo 15 con un mensaje con un título un poquito raro que voy a explicar más adelante. Pero quiero que vamos a empezar hoy con un resumen de capítulos 13 y 14. Ahora en este libro de Hechos vamos a empezar a correr. Porque el resto del libro relata los viajes misioneros de Pablo y su último encarcelamiento ahí en Roma, antes que morir por Cristo. Es decir, vamos a saltar varios capítulos a la vez para terminar este libro. Hace 2 semanas, Eloy nos introdujo a la pareja explosiva de Pablo y Bernabé. Apartados por el Espíritu Santo y enviados por la iglesia en Antioquía, para llevar el evangelio a los sin Cristo, tanto judíos que gentiles. De ahí ellos empezaron a recorrer la zona, sanando a las personas, echando a los demonios y predicando a Jesús en las sinagogas y las calles, básicamente a todos los que los escucharían. Y como debemos esperar, ellos enfrentaron oposición espiritual y físico por intentar predicar el evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, en Listra encontramos en capítulo 14 que Pablo fue apedreado. Ellos lo echaron de la ciudad suponiendo que estaba muerto. Pero por la gracia de Dios, Pablo se puso de pie, entró de nuevo en la misma ciudad para terminar su obra y salir el día siguiente. Les animo a leer estos capítulos más tarde para tener contexto para hoy. Y también en esta semana, como van a encontrar en el boletín, los capítulos 15 y 16 también para estar listos para la semana que viene. Pero hoy, esta pareja se encuentra de nuevo en Antioquía, de vuelta de su primer viaje misionero. En versículo 24 a 28, en capítulo 14, dice: pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalia, y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y como había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Pero lastimosamente, después de dar un reporte tan animoso, tan emocionado, Pablo y Bernabé encontraron un problema al contar las historias de lo que Dios había hecho en su viaje. Pero este problema no era un problema nuevo, no. Era un problema tan viejo como el tiempo. Este mismo problema nosotros enfrentamos hoy en día. No exactamente como ellos, pero una de la misma naturaleza. Buscar complacer a Dios por obras, cosas externas que hacemos para intentar ganar el favor de Dios. En otras palabras, idolatría. Cualquier cosa que pongamos al mismo nivel de Dios o que usamos para intentar ganar favor con Dios es un ídolo. Eso es lo que vemos hoy. Con los judíos cristianos que están intentando exigir que los gentiles cristianos añaden algo a su salvación para poder complacer a Dios, y si no, no pueden ser salvos. ¿Qué era? La circuncisión. Antes que seguir, tal vez te preguntas por qué el título del mensaje parece tan familiar. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Déjame explicarlo un poquito más adelante. Pero por ahora, favor de ponerse de pie para honrar las palabras de Dios. Vamos a leer un solo versículo para empezar capítulo 15, versículo 1. Dios nos dice hoy: algunos descendieron de Judea, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Señor, gracias por tu palabra.
tan dulce y tan fuerte. Convictadora, Señor, pero también consoladora. Guíanos, Espíritu Santo, por tu palabra hoy. Unge tu mensajero yo, para que yo pueda decir nada más que las palabras tuyas, que me quitarías de este lugar, Señor, para poder llevar el mensaje a nosotros que necesitamos escuchar. Perdona, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, tomen asientos. Empezamos con una parte de historia. Empezamos con la historia de circuncisión. Vamos a encontrar en Génesis, capítulo 17. Génesis, capítulo 17. Comencemos con la historia de circuncisión y la identidad judía. La circuncisión fue instituida por Dios cuando llamó a Abraham ser el padre de una nueva nación. Incluso su nombre a ese punto era Abraham, que significa padre. Lo cambió a Abraham, padre de multitudes, porque Dios estaba para nacer por Abraham una nueva nación, un pueblo suyo escogido y especial. Dios lo instituyó como una marca física, la circuncisión, que mostraba una marca interior por ser un pueblo llamado y sostenido por el único Dios vivo, Yahweh. Entonces, en Génesis capítulo 17, empezamos con versículo 1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, y delante de mí y sé perfecto. Y yo estableceré mi pacto contigo, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Dios habló con él diciendo: en cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, con posesión perpetua, y yo seré su Dios. Dios además, Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Eso es mi pacto que guardaréis entre tú y yo, y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y eso será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón. Por vuestras generaciones, asimismo el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado. El siervo nacido en tu casa, o el comprado con dinero, así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Mas el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esas personas será cortado de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Desde este punto, todos los judíos varones tenían que ser circuncidados como identificación, que son judíos. Aún Jesús fue circuncidado el 8º día, siendo un judío, según la costumbre. Entonces la circuncisión no fue algo nuevo o raro, sino una parte importante de la identidad judía. Por ende, si fue necesario que los judíos jóvenes tenían que ser circuncidados, ¿qué es el problema? El problema es lo que vamos a encontrar en Hechos capítulo 15, versículo 1 a 5. Yo escogí el título de este mensaje por una razón: hacer un punto acerca del problema que vamos a encontrar en este pasaje. Muchos de ustedes reconocen lo que llama el texto de apertura de Star Wars. En inglés se llama the opening crawl. Ahí que suba en la pantalla y este párrafo explicando la historia de lo que está pasando. En 1977, George Lucas nos introdujo a una historia acerca de la batalla eterna entre el bien y el mal. En Star Wars hay 2 facciones luchando por dominio del universo.
Es la batalla eterna entre el bien y el mal que nos da un ejemplo de otra batalla eterna. La batalla entre fe y obras. La batalla entre religión y relación. En versículo 1 de capítulo 15 dice, algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, ok, bueno, ya tenemos el problema, es los fariseos, no. La secta de los fariseos que habían creído, ya tenemos fariseos convertidos a cristianos. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, más solo que pasar por la circuncisión, tenía que también guardar los 10 mandamientos, todas las leyes de Moisés, que sabemos que era posible, que ni los judíos pudieran hacerlo, ni los fariseos, aunque pensaban en sí que sí. Ellos ya están demandando que nadie puede ser cristiano si no pasaba por la circuncisión y guardó la ley de Moisés perfectamente. Mientras el hombre ha estado en la tierra, ha estado tratando de ganarse el favor de Dios. Desde Caín y Abel, recuerda el problema con ellos. Alguien ofreció la ofrenda según lo que Dios dijo. El otro decidió ofrendar lo que él quisiera de la obra de su ¿qué? Manos. Desde aquel tiempo el hombre ha estado tratando de hacer algo para agradar a Dios y ganar el perdón y la gracia de Dios. Pero la Biblia declara sin fe es imposible agradar a Dios. Debido a la imposibilidad de ganarse el favor de Dios o satisfacerlo, envió Dios a su Hijo unigénito para ganar el perdón para nosotros y ser nuestra satisfacción delante de Dios. Lo que tenemos es una religión, judaísmo, siendo convertido en una nueva religión, cristianismo. Los judíos se habían acostumbrado por siglos a orar por una manera, servir a Dios por una manera y aún hacer cosas religiosas para complacer a Dios o para apartarlos de los demás como el señal de la circuncisión, la señal de circuncisión. Y para algunos, nuevos creyentes en Jesús por gracia, fue difícil separar la circuncisión, los mandatos de Moisés, la religión de su nueva salvación por fe en Jesucristo. Y como vimos antes, la circuncisión fue instituida por Dios. Cuando llamó a Abraham ser el padre de una nueva nación y instituido de nuevo por Moisés a salir de Egipto. En el libro de Éxodo encontramos que los niños nacidos en el desierto en los 40 años no fueron circuncidados. Entonces la primera cosa antes que entrar en la tierra prometida era circuncidarlos a los jóvenes, porque habían dejado hacer lo que Dios había mandado. Algo bueno se puede convertirte en algo que adoramos, aún encima de Dios mismo. Todavía pasa hoy. Es que convertimos lo que Dios nos da en un ídolo. Esto pasó con la serpiente de bronce. ¿Quién recuerda la serpiente de bronce en Éxodo? ¿Qué pasó? Los judíos quejando de no querer carne, de pan. Yo quisiera estar en Egipto de nuevo con mi olla lleno de verduras y carne. Yo puedo sentarme por río, comer. Entonces Dios envió serpientes de fuego para morder. Empezó a morir mucha gente. Entonces Moisés reclamó a Dios, por favor, detén tu mano. Él dice,
haga un serpiente de bronce, ponlo en un palo y levantarlo en el pueblo y todos los que vean serán salvos, sanados. Pero lo que pasó, que bueno, eso es importante. Pero no escuchamos de este serpiente de bronce hasta Segundo de Reyes, capítulo 18. Cuando el rey Ezequías, en su tiempo de reforma de la nación, según Segundo de Reyes, capítulo 18, dice que Ezequías quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. Gloria a Dios. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Neustán. Ellos habían tomado algo que Dios usó para salvarlos y lo puso en un ídolo. Empezaron a quemar incienso y darle un nombre, Neustán. Entonces habían puesto este serpiente de bronce al lado de Dios, tal como los judíos en esta historia, nuevos cristianos están poniendo la circuncisión. Sí, Dios nos salva, pero también tiene que ser circuncidado. Eso es lo que había pasado. Los judíos, especialmente los religiosos, lo habían convertido en más que una marca. Ellos lo pusieron como parte de la salvación, parte de su identidad. Yo no puedo ser cristiano, judío, si no estoy circuncidado. Se la habían convertido en parte de la salvación. Tenemos a cristianos judíos que se aferraban a la tradición y a la historia como parte de su identidad como judíos. Pero no hubo ningún problema con la circuncisión en sí. Muchos de nosotros estaríamos en problemas si ese problema con Dios que es ser circuncidado. Pero el problema era y es en requerir la circuncisión o cualquier otra cosa como parte de la salvación, cuando la salvación es todo de Dios y nada de nosotros. Es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, nada ni nadie puede agradarse a Dios como lo que hacemos o miramos. Versículos bien conocidos. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que declara, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y eso no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Los fariseos famosos por gloriarse en sus obras. Recuerden los advertencias de Jesús. Pasen en las calles, les gustan los... Hola, ¿cómo estás, fariseo? Oh. Y sentado ahí en el rincón de la calle, haciendo buenas oraciones grandes para que la gente... ¡Ay! Jesús nos advirtió de no ser como los fariseos. Y ya ellos mismos están ya convertidos intentando hacer la misma cosa. Pero pastor, ¿no hay lugar para obras en la vida cristiana? Claro que sí. No se olvide el versículo 10 de Efesios capítulo 2. Versículo 10 declara, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hay lugar para obras en la vida cristiana. Después de ser salvo, no va a ayudarte a ser más santo, ni más agradable a Dios, no va a ayudarte a alcanzar el cielo, como dice los testigos de Jehová, hasta que yo he hecho todo lo posible. Jesús me da lo que me falta, me da la mano por decir y va a llevarme al cielo. No, es 100% Dios, punto. Entonces, ¿qué fue la respuesta de los ancianos, los líderes de Santiago, de los líderes en Jerusalén, cuando Pablo y Bernabé se lo acercaron diciendo, eso es lo que los fariseos están diciendo? Y justo la secta allá demandando. Entonces, los líderes en Jerusalén formaron un concilio para tratar con esta pregunta. Van a consultarlo a Dios
y ver lo que Él dice. Entonces tenemos la respuesta en versículo 6. Y yo voy a leer casi el resto del capítulo. Y dejar que la palabra de Dios nos enseñe. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: escuchadme, hermanos. Simón siendo Pedro, ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes le prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos que toda la iglesia escogiera entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, y Judas llamado Barsabás y Silas, hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron una carta con ellos. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, saludos. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y Silas, quienes también os informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, lo estrangulado, de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadlo bien. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reunieron de la congregación, entregaron la carta, y cuando la leyeron, se regocijaron los gentiles por el consuelo que les impartía. Entonces fue algo con una respuesta a los gentiles, acostumbrados a hacer cosas para complacer los ídolos, que Dios en su misericordia no pondrá un yugo sobre ellos que ni los padres, dice Pedro, pudiera aguantar, y tampoco nosotros. La respuesta era una especie de compromiso. La única cosa que los gentiles tenían que hacer era dejar de practicar cosas asociadas con idolatría. ¿Cuáles son? De sangre, la cosa sacrificar los ídolos, de la sangre, de lo estrangulado y de fornicación, todo parte de los ritos de los idólatros en este mundo. Cosas que hacían como culto a sus ídolos. Entonces el único yugo que puso Dios era dejar de hacer cosas relacionadas con ídolos. Y sígueme a mí. Circuncisión no era y no es requerida para salvación.
pero dejando de idolatrar a alguien o algo es. No podemos poner nada al lado de Dios en la salvación. Ni nuestras buenas obras, ni nuestras historias, ni preparación. No hay nada que nosotros podemos poner al lado de Dios en la salvación. Es 100% Dios, 0% nosotros. Es Dios, el Espíritu Santo, que aviva nuestros corazones muertos para poder responder al Evangelio. Es Dios, el Espíritu Santo, que aplica la salvación comprada por Jesús en la cruz cuando nos arrepentimos. Es Dios, el Espíritu Santo, que nos sella hasta que Dios nos llama al cielo. Y es Dios, el Espíritu Santo, que nos santifica y cuida. Y es Dios, el Espíritu Santo, que nos lleva al cielo. 100% Dios, 0% nosotros. Es por eso que se llama gracia. Recibiendo lo que no merecemos. Esa es la salvación. La circuncisión no es nada más hoy en día para nosotros los gentiles que una decisión de salud. Pero tal como los gentiles en este pasaje, hay que cuidarse de las cosas conectadas con la idolatría. Tal vez no estamos tentados de tomar sangre o comer carne sacrificada a ídolos. Pero hay muchos ídolos que todavía demandan nuestro tiempo y adoración. Dinero, prestigio, sexo, familia, carrera, respeto, y la lista se alarga y alarga. Cualquier cosa que ponemos al lado de Dios para intentar ganarnos la salvación o complacerlo a Dios es un ídolo. Es Dios, punto. Los puntos de acción para esta semana. Muchas veces lo que hacemos o a lo que nos aferramos no es malo en sí mismo, pero puede convertirse en un obstáculo o un ídolo que, sin saberlo, tratamos de equiparar con la salvación o tratamos de agregar a lo que Dios ya ha hecho para nosotros en Jesucristo. Segundo, habiendo dicho esto, esta semana escudriñas bien tu corazón y examinas críticamente tu vida de fe para ver si hay ídolos, cosas que pones junto a Dios para ganarte la salvación. Y lo que sea que encuentres en tu búsqueda, arrepiéntete de ello. Descansa en la suficiencia de Dios para salvarte y déjalo por atrás para la gloria de Dios, para no ser una piedra de tropiezo para tus hermanos en Cristo. Es decir, lo que nosotros hacemos intentando ganarnos el favor de Dios puede convertirse en una piedra de tropiezo para los demás, que van a pensar, yo no puedo ser salvo porque yo no tengo. Yo no hago, yo no soy, no importa. Porque Dios envió a su Hijo unigénito para que todos los que en Él creen no se pierdan, mas tenga vida eterna. Es 100% Él, 0% nosotros. Pero tenemos que escudriñar bien nuestra vida, asegurar que no hay nada, hilos, cosas que hacemos, que puede ser piedra de tropiezo para otros que no conocen a Cristo. Señor, gracias por tu palabra tan fuerte, tan relevante, Señor. Una historia 2000 años atrás que todavía nos enseña hoy en día de la importancia de descansar en tu soberanía, tu suficiencia, para que no pongamos nada, ni circuncisión, ni cumplir con los 10 mandamientos, ni hacer buenas obras para intentar ganarnos la salvación, porque no podamos. Es solo ti, Señor, solo ti, Jesús, que puede salvarnos. Solo ti, Espíritu Santo, que nos llame, nos selle y nos santifique. Señor, perdónanos cuando hemos podido buscar ídolos. Hemos intentado poner cosas al lado tuyo.
Señor, somos seres hermanos, seres humanos que buscan todavía complacerte. Pero gracias a Dios que enviaste tu Hijo para ser nuestra satisfacción, para pagar nuestra deuda legal, para sacarnos del miedo y darnos paz, y para guiarnos a los que necesitan escuchar el mensaje de fe en Cristo Jesús. Tú eres todo poderoso, todo suficiente, Señor. Perdónanos, escudriñarnos, Señor. Muéstranos esta semana, Señor, qué hay en nuestra vida, qué hay en nuestras costumbres, qué hay cosas que nos aferramos, Señor, diciendo que sin esto yo no puedo ser salvo. Nada puede equipararte a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a poner este video para una invitación. Si necesitas hacer una decisión o arreglar cosas con Dios, use el altar, use tu asiento. En unos minutos vamos a cerrar la invitación y vamos a tomar y celebrar la Santa Cena juntos. Que tampoco es algo que tenemos que hacer, es una costumbre que hacemos para acordarnos del sacrificio de Jesucristo en la cruz. No es un ídolo. Si no tomamos la Santa Cena, no somos menos santos ni más santos. Es algo que hacemos para acordarnos de la gracia que viene de Dios. Entonces, si vas a celebrar con nosotros, practicamos lo que digamos la Santa Cena abierta. Es decir, no tienes que ser miembro. Hay dos requisitos: ser salvo en Cristo y bautizado por inmersión. Si quieres participar con nosotros y todavía no has buscado los elementos para la Santa Cena, allí en la mesa de bienvenido hay los elementos y les invitamos a todos a celebrar con nosotros. Pero antes debemos preparar nuestro corazón. Entonces vamos a sacar 2 minutos. Si el Espíritu Santo quiere halagar, ese es su culto. Pero tiempo de estar con Dios, buscar dentro de tu ser, a ver si hay algo que haya una ofensa a nuestro Dios. Si necesitas hacer los arreglos, pasa aquí, en tu asiento, en tu corazón, pero arregla las cosas con Dios. Yo voy a leer un pasaje un poquito diferente para hoy, para celebrar la Santa Cena. Hay pasajes famosos, Mateo 26, 1 Corintios capítulo 11. Pero yo quiero leer de 1 Corintios capítulo 10, que tiene mucho que ver con el mensaje de hoy. Entonces yo voy a leer el pasaje y después vamos a celebrar la Santa Cena. Entonces, tener en tu mano los elementos. Cuando es tiempo, vamos a abrir cuidadosamente la primera parte para sacar el pancito y después con cuidado el jugo. Pero déjame leer este pasaje y les ruego que escuchen atentamente este pasaje para prepararse para celebrar la Santa Cena. Pablo está dando instrucciones a la iglesia en Corinto. Hemos estudiado 1 Corintios, una iglesia con muchos problemas, ¿no? Mucha idolatría, mucho pecado. Pero eso es lo que está diciendo, porque no quiero que ignoréis, hermanos,
que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos le provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritos como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fieles Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de podáis resistirla. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Cristo nos ha unido en un solo cuerpo, por su sangre y por su cuerpo. Entonces, tomando el pancito, este no es la carne de Dios. No va a convertirse en la carne de Cristo, no. Es un símbolo de la carne que Dios dio voluntariamente para pagar nuestra deuda en la cruz, porque sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces Cristo tuvo que pasar por la cruz para que nosotros pudiéramos llegar a ser salvos. Entonces, tomando el pancito, estamos dándole gracias a Dios y acordando el sacrificio que hizo Cristo para rescatarnos de la idolatría, para que nosotros podamos tener una relación con Dios. Entonces tomamos pancito en agradecimiento a nuestro Dios. Y como les dije, la sangre Cristo tuvo que derramar, porque sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por su sangre santa, inocente, Jesús derramó su sangre para con nosotros. Entonces vamos a celebrar ahora en agradecimiento, no en llanto, no con dolores, con regocijo de que Jesús ha pagado nuestra deuda y somos limpios delante de Dios por su sangre. Entonces ese jugo de uva un poquito mala, no tiene un buen sabor, pero ese no es el propósito, es para acordarnos de lo que Cristo hizo por nosotros. Ese no nos hace más santo ni menos santo, pero hacemos en agradecimiento a nuestro Dios por el sacrificio que Él hizo de sí mismo. Gracias, Jesucristo. Manténganse de pie, por favor, para cantar con nosotros de esta unción que está presente.
Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Amén, gloria a nuestro Dios. Gracias por estar con nosotros hoy. Dos anuncios rapiditos en el boletín. Hay muchas oportunidades que pueden encontrar de servir en esta iglesia, porque somos una iglesia. No es el ministerio hispano, no, es la First Baptist Church Naples. Entonces hay necesidad en preescolar, con el ministerio de niños, ministerio de jóvenes, para ayudar también en la mesa aquí, sirviendo aquí en los cultos de domingo. También necesitamos hombres o mujeres que pueden pasar por el paseo de llegar a ser choferes aprobados de la iglesia para poder ayudarnos cuando tengamos oportunidades de ministrar, manejando los buses de la iglesia. Si tienen interés, por favor,
Estamos ya en un nuevo día, con un nuevo pastor, el horizonte más brillante que jamás, y tenemos un futuro brillante, vamos a aprovechar y agarrar, pero necesitamos que todos participen para que podamos cumplir lo que Dios está poniendo delante de nosotros. También les invito a todos a quedarse con nosotros para seguir nuestro servicio de adoración en grupo pequeño, allá en el aula ID 228. Si no sabes dónde tenemos este grupo pequeño, síguelo a los hermanos que están subiendo aquí. Pero les invitamos todos a participar. Entonces, para la bendición, yo leo de nuevo de 1 Corintios capítulo 10, versículo 14, como la advertencia y también meta nuestra. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Que nosotros seamos ejemplos de gente consagrados, santos delante de nuestro Dios, para que el mundo perdido pueda ver la esperanza que hay en nosotros. Señor, gracias por tu presencia. Estás aquí. Gracias, Jesucristo, por el sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias por tu santo, por santificarnos, guiarnos, convencernos y también corregirnos. Gracias, Dios el Padre, por enviar tu Hijo para pagar nuestra deuda. Gracias por la salvación. Nos vemos, Señor, en las calles, en el barrio, en la casa, en el trabajo. Vamos a verte, Señor, queriendo que nosotros obre a tu lado, para que tu honra tu gloria, para que más gente llegue a conocer la paz que solo encuentra en Jesús. En el nombre de Jesucristo nos despedimos en paz. Amén. Vete en paz. Gracias.